Muy buenos días, empezamos Café con Noticias, ya cerrando la semana. Hoy vamos a ir rápidamente con el plano político y es que hoy habrá pleno en el Congreso y se va a debatir, entre otros proyectos de ley, uno que ha generado cuestionamientos en las últimas semanas y es respecto a retirar o la posibilidad de poder retirar de parte de los aportantes que pertenecen a la ONP parte de sus fondos. ¿Por qué se cuestiona esto? Es que hay ciertas diferencias con el sistema privado de pensiones, las AFP. La ONP tiene otro sistema que impediría o haría inviable que se puedan retirar los fondos de parte de las personas que pertenecen a este sistema. Incluso ya el Poder Ejecutivo ha adelantado que podrían ir al Tribunal Constitucional en caso se apruebe este proyecto de ley. Tenemos justamente ahí imágenes de lo que es la ONP, de este sistema en el cual cada fondo no es individual, es un fondo general, a diferencia de las AFP. Para tener mayores detalles justamente sobre este tema muy importante para la población, estamos conectados ya con el economista Jorge Guillén. ¿Cómo está, señor Guillén? Muy buenos días. En primer lugar, ¿Cómo está? ¿nos podría explicar por qué o si desde su punto de vista es viable o no poder retirar hasta el 100% los fondos de parte de las personas que pertenecen a la ONP? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, es un poco, eh, como dijeron del Ejecutivo del Ministerio de Economía, ¿no? Y probablemente sea inconstitucional la medida, puede haber una demanda por inconstitucionalidad. Lo tendría que hacer el afectado, no un miembro del afectado, porque probablemente, según la Constitución, la actual Constitución, los fondos son intangibles, ¿no? En este caso de la ONP, también de la AFP. Y eso es para evitar pues, que venga un presidente que pueda tomar los fondos, ya sea de privados o públicos, para hacer otra cosa, ¿no? Y sacrificar el ahorro previsional. Y también es un poco difícil, respondiendo a tu pregunta, porque es tratar de pagarle a alguien el 100% de sus aportes o hasta una UIT, dependiendo si está activo o no. Eso es lo que dice la propuesta del Congreso, pero es sobre algo que no existe, porque es un fondo colectivo, como mencionas tú en la introducción, ¿no? A diferencia del de la AFP, que sí hay un fondo de capitalización individual, ¿no? Este es del Fondo Consolidado de Reservas, ¿no? Y cada año el Estado tiene que aportar 70 millones de soles de su bolsillo, incluso de las utilidades de Electroperú, porque no alcanza, según el sistema de la ONP, es un sistema a diferencia del de la AFP que depende del fondo de uno. Aquí en la ONP es el reparto colectivo, es el activo que le da al jubilado, en una pirámide así, ¿no? De transferencia. Pero no alcanza por la pirámide poblacional que tenemos, ¿no? Es una pirámide muy ancha hacia arriba y va a ser más ancha incluso en el futuro, por lo que mira el caso de Suecia, de Dinamarca. Nosotros en algún momento nuestra población va a ser mucho mayor. Ya, según CEPAL, el 40% de los peruanos van a ser adultos mayores de aquí a unos 20 años. Ahora, señor Guillén, si nos puede explicar a qué se refiere de la manera más didáctica posible cuando se habla de un fondo común como la ONP y un fondo individual en las AFP, porque muchas personas se preguntan, bueno, hay quienes están en las AFP y han retirado el 25%, ¿por qué yo no podría hacer lo mismo en la ONP? Y de ahí nacen quizás estas iniciativas también atendiendo una demanda ciudadana válida, teniendo en cuenta que muchos quieren retirar dinero por el contexto en el que estamos ahora. Sí. Bueno, en realidad no va a llegar a este populismo que están haciendo más en el Congreso, para tratar de aliviar ciertos problemas de consumo, ya que los bonos solidarios no pueden llegar a la población. En realidad está llegando a un porcentaje muy pequeño de la población económicamente activa que tiene algo de dinero en su fondo de la ONP, ¿no? La ONP es un sistema de reparto colectivo donde está administrado por el MEF y el Fondo Consolidado de Reservas, ¿no? Que decía, y donde el que está trabajando el activo le da al retirado, ¿no? Pero cuando tenemos demasiados retirados, que eso lo vamos a tener con nuestra estructura demográfica y porque ya la población en promedio vive más años, entonces ya no va a alcanzar. Y eso es lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Cada año el Estado está poniendo del bolsillo de todos los peruanos, ¿no? Del Tesoro,
70 millones de soles. Más esta medida va a hacer de que el Estado tenga un déficit fiscal mayor, o sea, va a tener que poner más, porque ahora el gobierno está con ciertos gastos para estimular la economía, bonos, planes reactivos por la oferta y por la demanda. Vamos a tener un déficit fiscal de 10%, más esta medida puede hacer que sea insostenible nuestra deuda del Estado, ¿no? Ahora, doctor Guillén, ¿a qué se refiere la Constitución cuando menciona que es intangible el fondo de pensión de un ciudadano? Porque en el caso de las AFP sí se ha permitido que se pueda retirar parte del fondo, en cambio en la ONP quizás no se podría. Sí, todo en derecho es discutible, ¿no? Yo soy economista, pero en algún momento hubo un ejercicio en el 2014, se declaró improcedente en el Tribunal Constitucional esa demanda por inconstitucionalidad de la reforma y hablaba un poco de comisión por saldo que era intangible, que chocaba contra la intangibilidad de los fondos, ¿no? En este caso también podría ser, o quizás, todavía no he visto el escrito que están planteando porque todavía no lo han terminado, quizás también estaría yendo contra, hay un principio en la Constitución que habla de que todo peruano tiene derecho a una pensión. Entonces, por ahí podría jugarse la figura en el TC, ¿no? Y podrían evaluarse eso. Como te digo, todo el derecho es discutible. Claro, ahora desde el punto de vista económico, ¿qué plantea usted? Porque había escuchado alguna posibilidad, una posibilidad alterna, que es justamente que la AFP y la ONP puedan integrarse. ¿Esto es factible? ¿Usted estaría de acuerdo con esta posibilidad? ¿En qué consiste este plan? Y esa es una propuesta que está circulando por el exministro de Economía, David Tuesta, que tiene bastantes estudios relacionados a sistemas previsionales, y la gente del BID. Y estuvo la propuesta en el 2017, pero no la llegaron a viabilizar porque había mucho conflicto de interés y lobbying en el sistema financiero y al final no lo pudieron consolidar. Bueno, todas estas demoras que hemos tenido para tratar de mejorar el sistema previsional nos ha llevado a medidas a veces populistas como las que están planteando el Congreso, que son como un panadol, en realidad no arreglan el problema de fondo, ¿no? Lo que se necesita es una ivermectina o una citromicina para arreglar el problema de fondo del sistema previsional, pero no un paracetamol, ¿no? Tratar de bajar comisiones y dar una pensión que sea digna del fruto del esfuerzo de todos los peruanos. Ahora, si se fusiona la AFP con la ONP, ¿las AFP tendrían que asumir parte del déficit que hay en la ONP con el pago a los afiliados? ¿O no necesariamente en ese modelo? En ese modelo de integración, que es el de la OCDE, con el que están planteando con el BID, se plantea una pensión universal, ¿no? Y se estaría tratando de eliminar ya la ONP, que es deficitaria, como te menciono, ¿no? Por los millones que están desembolsando y que tiene que cubrir el Estado, y garantizaría primero un pilar o un nivel de pensión universal básica para todos, y luego cada individuo podría ya tratar de aportar para obtener una mejor pensión, ¿no? Ya con la AFP. No habría, todavía está en discusión de que quién es el que trataría de administrar la centralización, la unificación, si es el Estado, si es el AFPNet, ¿no? Si es que habría un cruce de pensión solidaria, ¿no? Que en otros países hay, entre los que tienen dinero hacia los que no tienen dinero, o los que no tienen una pensión, esa es un poco la discusión, ¿no? Claro. De los que tienen de más fondo, que habría un subsidio cruzado hacia los que tienen menos, ¿no? Finalmente, señor Guillén, brevemente, ya nos va ganando el tiempo, ¿cuál es su opinión respecto a otro proyecto de parte del legislativo que es suspender por un tiempo, mientras dure la pandemia, el pago de deudas? Ya. Sí, ahí en realidad el Congreso necesita una oficina técnica independiente para tratar de evaluar cuáles son las causas y las consecuencias que trae las medidas, ¿no? Por ejemplo, cada medida que puede tener en materia económica afecta a un grupo o quiere beneficiar a otro, ¿no? O afecta al Estado. Entonces, ahora los bancos no tienen ingresos, todos están reprogramando prácticamente todo. Claro, Entonces, sí, señor. los bancos no Sí, señor pueden Guillén. absorber todo. Claro, esperaremos entonces próximamente el debate en el Congreso, que será muy importante en estas decisiones económicas. Tenemos que ir con información